Lucas, capítulo 24, versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando todavía con ustedes, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito referente a mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces él les abrió su mente para que entendieran las Escrituras. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar. La sesión pasada, gracias al Señor, concluimos en una exposición un tanto larga acerca de los principios básicos sobre el principio regulador del culto cristiano, y vimos cómo en las mismas Escrituras Dios determina, Dios decreta, Dios establece la forma exacta con la cual el hombre se tiene que relacionar con Dios con respecto a la adoración. Y vimos que claro está que la mejor adoración que le podemos brindar a Dios es con nuestra forma de vivir. Si bien la adoración que Dios demanda está en las Escrituras y está regulada por las mismas Escrituras, y desgraciadamente por el tiempo y por las cosas que tenemos que seguir aprendiendo para nuestra edificación en la palabra del Señor, no pudimos saturar como debiésemos saturar, pero vimos lo que el Antiguo Testamento dice al respecto a la regulación de la adoración a Dios, al culto a Dios, y vimos cuando el hombre no está dispuesto a someterse a lo que Dios demanda en las Escrituras, vimos cómo esa irreverencia de parte del hombre hacia Dios, Dios mismo la castiga, Dios mismo la reprende. Y vimos cómo en el Nuevo Testamento aquello que era un tipo que apuntaba a Cristo, queda completamente dejado a un lado. Sin embargo, nosotros nos seguimos sometiendo al principio regulador del culto cristiano. Habiendo concluido esas dos sesiones, sin perder el orden y aprovechando lo que hemos venido estudiando, la plenaria del día de hoy se titula: ¿por qué cantar salmos? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué una iglesia debe o tiene que cantar salmos en una congregación? Quiero atender a varios puntos antes de ingresar a lo que la Escritura enseña. Lo primero que yo les quiero llamar la atención es con respecto al texto que leímos. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es la naturaleza de los mismos salmos, las circunstancias en que están basados los mismos salmos, y entender que por algo es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Repito, lo primero que vamos a entender es la naturaleza del libro de los Salmos. Yo quiero que ustedes vean el libro de los Salmos como lo veía la iglesia primitiva, como lo veía la iglesia que estaba aceptando a Jesucristo como el Mesías. Yo quiero que ustedes entiendan y pesen los salmos con el mismo peso que lo recibía la iglesia primitiva. Es decir, la iglesia primitiva no veía el libro de los salmos únicamente como un libro de poesías. La iglesia primitiva no veía únicamente el libro de los salmos como un libro para cantar en la congregación. Incluso la iglesia primitiva no veía el libro de los salmos únicamente como una situación específica
redactada en un momento específico, bajo una circunstancia específica. Quiero ser más claro en esto. Cuando nosotros vemos, voy a remontarme al primer canto que registra la congregación, y esto es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza el Mar Rojo, y eso lo tienen en Éxodo capítulo 15, y hay un canto, el canto de Moisés, y ustedes pueden ver que ese canto está basado en una circunstancia específica, en un momento específico. Es claro que el pueblo de Israel acababa de ser liberado del pueblo de Egipto y acababa de cruzar el Mar Rojo, y eso era algo que apuntaba a nuestro verdadero libertador, que es Cristo, que nos saca del pecado y de la muerte y nos lleva a lugares celestiales con Él mismo. Ahora bien, nosotros tenemos en los libros de los Salmos que también están escritos bajo circunstancias específicas. Nosotros tenemos el Salmo 3 que está escrito bajo una circunstancia específica, cuando el rey David estaba siendo perseguido por su propio hijo Absalón. Tenemos el Salmo 51 cuando el profeta Natán va a confrontar al rey David por su pecado. Salmos escritos, inspirados divinamente por una circunstancia específica, donde el autor principal, claro está que es Dios, usa a un hombre para expresar sentimientos reales y puros que iban dirigidos a Dios, que iban a ser entonados, porque es claro que el salterio del Antiguo Testamento es poesía cantada. Iban a ser entonados estos salmos, pero no solo esto. No solamente tenemos la maravillosa obra de redacción inspirada bajo una situación específica. No solamente tenemos el clamor de un ser humano usado por Dios, inspirado divinamente para levantar una poesía cantada a nuestro Dios, sino que dentro de cada salmo está el camino de la cruz de Cristo. Dentro de cada salmo encontramos y podemos trazar, sin temor a equivocarnos, un camino directo a nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en el pasaje que leímos de Lucas capítulo 24, en versículo 44 específico, ya hemos tenido la oportunidad de estudiar todo el capítulo, pero quiero llamar su atención a esos versículos, específicamente el 44, donde Él dice que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito, lo que se hablaba de Él, lo que se decía de Él, pero no solamente en una profecía, no solamente en un texto que apunte de una forma particular a lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario para redimirnos. Él dice lo que se habló de Él en la ley de Moisés. Cuando se habla de la ley de Moisés, se habla de todo el Pentateuco, en los profetas, ¿y en dónde? En el libro de los Salmos. Ahora, ustedes van a tener en todo el Nuevo Testamento los dos libros más citados son el libro del profeta Isaías y el libro de los Salmos. De los libros más citados en el Evangelio por nuestro Señor Jesucristo, el libro de Isaías y el libro de los Salmos. Es el libro más grande que tenemos en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras. Libro citado por los apóstoles por excelencia, el libro de los Salmos.
pero no lo citan para que la congregación entone únicamente o recite o rece un salmo. Les revelan la cruz de Cristo en el mismo salmo, les muestran la cruz de Cristo, les muestran la grandeza de la cruz de Cristo en los salmos. Aquí yo quiero que ustedes vean, recopilen, entiendan cómo la iglesia primitiva se le era predicado el evangelio a través del Antiguo Testamento. Nosotros hemos hablado de una forma muy breve en predicaciones o plenarias anteriores con respecto a nuestro federalismo como una iglesia bautista reformada, con respecto a la teología del pacto, y vemos que pasajes citados en el libro de los Salmos y citados en el Nuevo Testamento son cruciales para el federalismo reformado de la Confesión de Londres de 1677-1689. Necesario entender como nuestro Señor Jesucristo era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en el libro de los Salmos. La Escritura continúa argumentando y dice que después Él es el que les abre el entendimiento. Después Él es el que le abre a la iglesia expuesta a esto el entendimiento para que comprendiese. A partir de ese momento, y si ustedes van al libro de Hechos, si ustedes ven a detalle la redacción del libro de Hechos, ustedes verán que los apóstoles empiezan a predicar a Cristo con el Antiguo Testamento. Empiezan a predicar a Cristo, la grandeza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo con el Antiguo Testamento como aquel que cumple lo antes escrito. La gloria del Salvador, la gloria, el Rey de Reyes predicado en aquella promesa hecha, en la cual todos esperaban. Job dice: he aquí mi Redentor vive y un día se levantará del polvo. Ellos veían adelante la cruz de Cristo, la gloria de la cruz, el cumplimiento, la esperanza de nuestra redención en aquel que moriría en la cruz. Lo débil del cristianismo del siglo XX y XXI, que es la época que nos está tocando vivir, no ven el peso y la grandeza que tienen estos escritos para nosotros, para nuestra vida espiritual y para nuestra fe en sí. A ellos se les predicaba el evangelio en la iglesia primitiva con el libro de los Salmos. A ellos se les hablaba de la cruz de Cristo con el libro de los Salmos. Es claro, iglesias del siglo XXI ni siquiera predican a Cristo, menos van a predicar a Cristo desde los Salmos. Ahora, es claro que exponer sistemáticamente 150 salmos de una forma concreta y cristocéntrica en una zona plenaria va a ser imposible. Pero vamos a ver pasajes fundamentales. El día de hoy vamos a hacer o cambiar la forma de predicación en el aspecto que vamos a estar esperando más a los hermanos, porque vamos a estar abordando más las Escrituras. Y yo quiero empezar con el primer libro de los Salmos. Quiero que me acompañen al Salmo 1. Y vamos a estar viendo con las Escrituras este peso que veían la iglesia primitiva. ¿Por qué cantamos salmos? Bueno, porque Cristo está en los salmos. ¿Por qué cantamos salmos? Porque son inspiración divina. Porque necesitamos la doctrina que nuestro Señor Jesucristo mismo enseñó. Porque necesitamos la doctrina que los apóstoles enseñaron. Porque queremos y necesitamos la doctrina delegada por Dios.
En el año 360 existió un concilio, el concilio de la Odisea. Y dentro de los argumentos del concilio de la Odisea se prohibió, era necesario prohibir en la liturgia cantos particulares y relación con cantantes paganos. ¿Saben por qué se prohibió? Porque se empezó a diluir la doctrina mediante los cantos. ¿Quieren conocer la doctrina de una iglesia? Fíjense en lo que cantan. Fíjense qué canta una iglesia, vayan a una iglesia, fíjense lo que cantan y ustedes verán cómo piensan, cuál es su cosmovisión del cristianismo. Lo hablábamos la semana pasada, lo hablamos la sesión pasada. Cantos centrados en el hombre. No alaban a Dios, no buscan de Dios. No buscan exaltar su gloria, su grandeza. Sigue centrado en el hombre. Necesitamos volver a las Escrituras. En aquel concilio, en aquel sínodo, era claro que las doctrinas de aquel tiempo estaban abordando, estaban infiltrándose en las iglesias. Y era necesario prohibir cualquier cosa que afectara doctrinalmente a la iglesia. Estamos vivimos en un siglo donde es claro que la música se ha hecho un punto de enfoque para toda persona que profese algún tipo de relación con el cristianismo. Necesitamos el peso de las Escrituras en nuestros cantos. Necesitamos doctrina en nuestro canto. Necesitamos abandonar aquellas fuentes paganas. Necesitamos abandonar a aquellas influencias del mundo dentro de la iglesia. Parece que ahora la iglesia de Cristo necesita más del mundo para divertirse. Le cité en la sesión pasada a Tozer, aún recuerdo, dice, aquella época donde el cristiano se conformaba con un himnario y con su Biblia. No necesitaba la congregación otra cosa más que un himnario y su Biblia. Y con eso alababa a Dios perfectamente, y con eso entonaba cánticos a nuestro Señor. San Agustín en alguna ocasión dijo: el que canta bien es como si orase 2 veces. Obviamente hablando de un canto bíblico. El que cante bien, el que entone bien, es como si orase 2 veces. Vamos a empezar con el Salmo 1, de una forma muy breve, porque voy a abordar varios salmos, ¿no? Tenemos el primer salmo de las Escrituras y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muy bien. Yo quiero llamar su atención a estos primeros versos, ¿no? Quiero que nosotros veamos de una forma exegética cómo se tienen que ver estos versos, ¿no? Quizás incluso dentro de la Iglesia ortodoxa se ha visualizado con discrepancia estos puntos, pero yo no quiero atender sino únicamente a lo que la Escritura enseña, ¿no? La Biblia empieza, o el libro de los Salmos empieza hablando de un varón bienaventurado, y ese varón bienaventurado, según el Salmo 1, dice que no anduvo en consejo de malos. Pero también ese varón bienaventurado no estuvo en camino de pecadores. Incluso no se ha sentado en silla de escarnecedores.
Y este varón bienaventurado que me narra el versículo 1 y versículo 2 del libro de los Salmos, se deleita en la ley de Jehová de día y de noche. Medita en ella. Está ahí su deleite. Lo que yo veo en la Escritura, según Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que no hay justo, ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno. En el versículo 23 del capítulo 3 de la carta a Romanos dice, por cuanto todos pecaron, dice todos, absolutamente todos han pecado, todos quedan destituidos de la gloria de Dios, quedan fuera de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y que nunca haya pecado. El salmista, el Salmo 51 dice, en maldad he sido formado y en pecado ¿qué? Me concibió mi madre. Jeremías en el capítulo 17 verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Génesis capítulo 6 verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que yo veo en la Escritura es lo que teológicamente conocemos dentro de los cánones de Dort o dentro del TULIP, las doctrinas de la gracia, como la total depravación del hombre. Sí, es decir, ni en esta sala y fuera de ella todo hombre está corrompido. Después de la caída todo hombre está corrompido. No hay justo ni siquiera uno. No hay ninguno en esta sala que pueda decirse que no ha andado en camino de malos. No hay uno en esta sala que pueda decirse que no ha pecado. No hay uno en esta sala que pueda decirse que no estuvo en camino de pecadores o en silla de escarnecedores. Según la Escritura, toda la humanidad ha caído, toda la humanidad ha pecado. Quizás la infiltración del pelagianismo y del arminianismo ha hecho que las personas se confiesen a sí mismo como buenas. La psicología dentro de la iglesia ha diluido lo que la Escritura enseña y bueno, el concepto de Dios Santo lo han disminuido, por lo cual hay personas que creen que son buena persona, ¿no? Si ustedes hablan con un inconverso y le preguntan, ¿tú eres una buena persona? Ellos te van a decir, sí, soy una buena persona porque no he matado, o soy una buena persona porque no estoy con un comando de sicarios, o soy buena persona porque no he robado, ¿sí? Pero bueno, la Escritura no dice eso, la Escritura no deja a ver eso. La Escritura dice que todos nosotros, ante los ojos de Dios, hemos pecado. ¿Sí? Ante los ojos de un Dios santo, hay que entender la santidad de Dios para ver esto. Es un Dios santo, puro. El profeta Isaías, según Isaías en el capítulo 6, cuando está enfrente de él, dice, ay de mí, que soy de labios inmundos, y habito con un pueblo de labios inmundos. Entender la santidad de Dios, entender quién somos. Por eso algo que se cambia cuando nosotros somos transformados por el Espíritu de Dios es la convicción de pecado que tenemos. Vemos nuestra maldad porque Dios nos sella con su Santo Espíritu y entendemos la santidad de Dios. Ya somos incapaces de decir que somos buenas personas. Vemos nuestra vileza tal y como somos. Vemos nuestro corazón perverso. Quizás cuando hablamos de la total depravación de un hombre depravado, de un hombre pervertido, lo primero que se viene a la mente del inconverso y dentro de algunos cristianos es con respecto a la área sexual, pero no es así. Cuando estamos hablando de una total depravación del hombre, estamos hablando de una corrupción innata después de la caída. Estamos hablando de una corrupción interna que nos encamina y nos dirige siempre a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto, a hacer lo que le desagrada a Dios.
Es por eso que Ezequiel 36, cuando habla de la buena salvación, está diciendo, y yo depositaré mi espíritu dentro de ustedes, y yo haré que anden en mis estatutos, y yo, ¿por qué? Porque tanto énfasis en y yo, porque el hombre es incapaz. El hombre es incapaz de andar por sus propias fuerzas y deleitarse en la ley de Jehová. Se necesitó un hombre puro y santo fuese a la cruz del Calvario y muriese por nuestros pecados. Entonces yo veo, cuando está hablando de ese varón bienaventurado, yo no puedo ser ese varón bienaventurado que no anduvo en consejo de malos. Yo no. Yo tampoco puedo ser ese varón que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, porque al contrario, amaba el pecado, me deleitaba el pecado, me gustaba el pecado. Y la persona, por muy moralmente educada que esté, vive en camino de malos, vive en consejo de malos, en camino de pecadores. Se sienta con el perverso, con el pervertido, con el corrompido, a ingeniar cosas para hacer daño, para obtener bienestar. Bueno, entonces este varón bienaventurado que no anduvo en consejo de malos no es el hombre. Hay un solo varón puro, santo, perfecto, sin mancha alguna, y ese varón es Cristo. Es el único. Y gracias a Él y a lo que hizo en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros es transformado y nos ha librado ya de andar en camino de manos. Y nos ha traído a la vida y nos ha librado de sentarnos en silla de escarnecedores. Ahora sí podemos deleitarnos en la ley de Jehová de día y de noche. Y ahora sí podemos ser ahora nosotros bienaventurados por deleitarnos en esto. Pero fue gracias a la cruz de aquel hombre puro y santo, sin mancha, que fue a la cruz para redimirnos. Si lo ven del primer énfasis que hice o lo ven del siguiente, de los dos lados nos lleva a la cruz de Cristo. De los dos lados exaltamos la cruz de la gloria de aquel que murió para el perdón de nuestros pecados. No podemos evitar no ver a Cristo en estos textos. No podemos, necesitaría el hombre estar tan centrado en el hombre, necesitaría el hombre estar tan centrado en sí mismo, como lo son los pelagianos o los arminianos, y verse a ellos mismos en vez de ver la gloria de Dios, la gloria de Cristo para el perdón de nuestros pecados. La gloria de aquel que murió, de aquel santo y puro que murió para redimirnos. Si nos vamos al Salmo 2, no vamos a saltar mucho. Si nos vamos al Salmo 2 y lo leemos desde principio a fin, leemos el Evangelio. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? De hecho, este texto, si ustedes me acompañan a Hechos en el capítulo 4, en el versículo 26, 25 y 26, el apóstol Pedro lo cita, el apóstol Pedro y el apóstol Juan lo citan. Hechos capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 25,
que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Está citando el libro de los Salmos, está hablando del libro de los Salmos y dice, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y está hablando de la rebelión del mismo pueblo, de la rebelión del hombre que no quiere nada con la ley de Dios, que aborrece la ley de Dios, que aborrece al Dios, al Creador, y que aborrece al ungido. Prediquen a Cristo, vayan y prediquen la cruz de Cristo, prediquen a Cristo para el perdón de nuestros pecados, y verán cómo la gente los rehuye. Y verán cómo la gente les llama religiosos. Y verán cómo la gente se hace a un lado de nosotros. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Cristo. Quieren una iglesia, pero que quieren a un Dios que les permita hacer lo que quieran, que no tenga consecuencias su pecado. Es lo que quiere la gente. Pero no quiere el evangelio, no quiere al Dios santo que demanda santidad y que castiga al impío con su ira. No quieren a ese Dios. Menos van a querer a un Cristo que muere por nuestros pecados porque somos viles. Y está diciendo, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero dijimos que este salmo habla del evangelio. Y dice en el versículo 4, el que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y tenemos que son versículos o pasajes que están citados en el Nuevo Testamento. ¿Sí? El versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Tenemos una cita del Salmo 2:7 en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Tenemos la saturación, tenemos la saturación de la que antes hablamos, a la cual nos hemos referido. Tenemos a 2 de Samuel en el capítulo 7, verso 14, y Primera de Crónicas 17:3, citando también el mismo Salmo 2. Repito, no vamos a dar lectura a todo. El versículo 9 del Salmo 2, si ustedes van al Salmo 2, versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 12, verso 5, estamos hablando de un peso del libro de los Salmos, refiriéndose a la gloria de Dios, a la gloria del Cristo, nuestro Salvador. No podemos dejar a un lado estas evidencias, no podemos decir, fue casualidad que la iglesia primitiva o que los apóstoles lo citasen para la predicación del evangelio. Por eso leímos nosotros el camino de Emaús, en el versículo 44, en el capítulo 24. Era necesario que cumpliese lo que estaba escrito, donde ley de Moisés, los profetas y el libro de los Salmos. Y lo maravilloso de ese texto es que más adelante ustedes van a ver que el mismo texto dice, y después Él les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen lo que decían de Él en las Escrituras. Versículos anteriores, ya lo hemos estudiado, repito, el capítulo 24, pero ustedes lean el capítulo 24 y los dos que iban en el camino a Emaús, dice,
¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba lo que enseñaban las Escrituras? Cuando por primera vez me tocó exponer ese texto, me gusta mucho, es uno de los textos más preferidos. El peso que tiene, hablando de hermenéutica, ¿quieren clases de hermenéutica? Está en Lucas capítulo 24. ¿Quieren una clase de hermenéutica del Antiguo y Nuevo Testamento? Está en Lucas capítulo 24. Y la primera vez que me tocó exponer ese texto, estábamos aún en La Palmira, y yo les dije que yo me siento muy bendecido porque Dios me ha dado la oportunidad de tener buenos maestros. Y he tenido la oportunidad que han llegado a mí o me han recomendado buenos libros para leer. Y yo me siento verdaderamente feliz y agradecido con Dios cuando Dios me dio la oportunidad de aprender algo, de estudiar algo. Y cuando un maestro, un buen maestro de la palabra se para enfrente de mí y enseña las Escrituras con fervor y yo aprendo algo, yo me siento feliz y me alegro cuando aprendo algo de las Escrituras. Se alegra mi corazón, arde mi corazón. Ahora imagino aquellos dos hermanos que no nombra o valga la redundancia, no señala el nombre de ellos en forma específica, pero imagínense a nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro Señor Jesucristo quien les enseñaba con las Escrituras lo que de Él se decía. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo enseñándoles en los mismos textos lo que de Él hablaba, abriéndoles el entendimiento acerca de lo que Él se decía. Es decir, tenemos todo el Antiguo Testamento saturado. ¿Por qué omitimos los salmos? ¿Por qué abandonamos los salmos? ¿Por qué la iglesia piensa en el siglo XXI que los salmos son únicamente para poner una estrofa, para tomar un concepto, para resumirlos y aplicarlos en una breve canción? ¿Por qué la iglesia piensa en el siglo XXI eso, si en la iglesia primitiva fue el libro más citado para predicar el Evangelio junto con el libro de Isaías? ¿Por qué no abraza el mismo peso que tenía la iglesia primitiva del entendimiento del libro de los Salmos? Si sigo leyendo el Salmo 2, vamos a encontrar el Evangelio de principio a fin. Ya hemos tenido oportunidad de hablar de eso, pero más adelante, vamos al Salmo 22. Este es un salmo tan maravilloso. Es un retrato puntual. Si lo traemos a planos artísticos, podríamos ver que es un retrato de lo que Jesucristo sintió en la cruz del Calvario. Esto está tan claro y es tan visible y es citado en los evangelios. Cuando Cristo está en la cruz, es citado por los evangelios. Lo que sucede en este salmo es lo mismo que estaba sintiendo el Mesías en la cruz del Calvario. Es lo mismo que estaba pasando justo en el momento cuando estaba llevando todas nuestras culpas. Cuando estaba llevando nuestros pecados en esa cruz, cuando todas las personas le vituperaban y cuando los ladrones les decían: tú si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Y desde abajo los fariseos y los escribas le decían: si eres el Cristo, sálvate, baja de ahí. Cuando todos lo abandonaron a nuestro Señor, ahí en esa cruz, llevando nuestras maldades, llevando nuestros pecados. Este salmo
señala de una forma magistral eso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién citó eso? Nuestro mismo Señor Jesucristo en la misma cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Cómo expresa el Salmo lo que sentía nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Se encomendó a Jehová, líbrenle él, sálvenle, puesto que en él se complacía. ¿Qué le decían en ese momento en la cruz? ¿Qué hablaban de él en ese momento en la cruz? ¿Cómo se expresaban de él en ese momento? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿De quién? De Cristo. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí, ¿qué? Mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Textos citados, repito, en los evangelios, para atestiguar lo que nuestro Señor Jesucristo les enseña en Lucas capítulo 24. Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, ¿y en dónde? Y en los salmos citados. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y después otro texto citado en Hebreos: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y tenemos en el versículo 30 y 31, en el 31, no vamos a leer todo, el evangelio: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. La gloria del evangelio dentro de los salmos. Un libro citado donde nos tenemos que deleitarnos en esa grandeza de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Tenemos que meditar en estos textos, entender lo que verdaderamente, el peso que verdaderamente tiene para la reproducción doctrinal del evangelio. Tiene que pesar y caer en nuestro corazón estos textos que fueron citados. Toda la Biblia es inspirada por Dios, no tenemos duda. Nosotros como Iglesia Reformada creemos en la inspiración plenaria y verbal. Es decir, Dios usó a hombres para dejar plasmado
lo que Él quiso que estuviera plasmado, pero esos hombres no perdieron ni su carácter ni conocimiento. Y Dios los deja para que quede plasmado. Ahora imaginen ese entendimiento, vamos a nombrarle teológico, con respecto a la inspiración misma de los salmos que les comentaba al principio. El salmo siendo una poesía, el salmo siendo un cántico de alabanza plasmado por un hombre inspirado divinamente en una circunstancia específica que le atañe a él. ¿Qué le está pasando en ese momento? Es por ello que no nos debe de extrañar que cuando leemos un salmo, quizás corresponde con alguna aflicción que nos compete en ese momento. No nos debe de extrañar que el salmo lleva aquellos sentimientos del autor que Dios usa y que quizás se relaciona un poco con algunas circunstancias de aflicción que podamos pasar cada uno de nosotros. Pero ese salmo va dirigido completamente a Dios, y lo magistral que podemos ver dentro de esto es que es inspirado por Dios para ser cantado y recitado para Dios. Pero si aún así no se asombran y no ven la grandeza de esto, eso siempre iba dirigido al Mesías, profetizado para el Cristo. Iba anunciado para el Cristo. Y si aún así para ustedes no tiene peso, y si aún así ustedes no se pueden maravillar de esto, lo usaron los apóstoles para predicar el Evangelio. Lo llevaban como un maletín express para predicar el Evangelio. Lo portaban para predicar el Evangelio. Lo entonaban y lo cuidaban como algo doctrinal. Lo enseñaban y lo exaltaban. Reglas hermeneuticales para la interpretación de los salmos la usaron los apóstoles, pero se las enseñó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24. Les está diciendo en Lucas 24: el libro de los Salmos habla de mí. El libro de los Salmos habla de mí, de lo que yo iba a pasar en la cruz del Calvario. El libro de los Salmos habla de mí, de mis sufrimientos y del clamor a Dios. El libro de los Salmos habla de mí, de mi gloria y de lo que yo haré por ustedes. El libro de los Salmos habla de la grandeza del Evangelio, de la gloria de Cristo, de la gracia derramada a nuestras vidas. El libro de los Salmos no solamente es una poesía para entonar. Y si quieren más peso doctrinal, vamos a hablar un poco de nuestro federalismo como Iglesia Bautista Reformada. Y vamos a hablar de la teología del pacto, el pacto davídico. Dentro de nuestro federalismo, dentro de la teología del pacto, el pacto davídico es de sumo peso para nuestro entendimiento acerca de el Antiguo, la relación del Antiguo y Nuevo Testamento y el cumplimiento de aquella promesa redentora, de aquella esperanza para vida eterna, como dice Tito en el capítulo 1. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y tenemos el pacto de redención, Dios Padre, Dios Hijo, desde antes de que todo existiese, desde antes que todo fuese, decreta y determina en su gloria eterna, una gloria que siempre tuvo el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo. En esa grandeza, en esa manifestación gloriosa de ellos, determinan, decretan, establecen redimir un grupo de personas para alabanza de la gloria de su gracia. Y ese desarrollo se encuentra en todo el Antiguo Testamento. No es como aquellas
burbujas teológicas de los dispensacionalistas que dicen, es que Dios tenía un plan para el hombre y el hombre falló y después Dios tuvo que ponerles otro plan. Y después el hombre vuelve a fallar y después les tiene que poner otro plan. No estamos jugando a las canicas. Era un plan de redención eterno, desde antes que todo fuese. Es un Dios eterno, glorioso, sabio. Él lo decreta, lo determina, lo determinó, lo dijo cómo iba a suceder y cómo iba a ser. Y prueba de eso tenemos todas las profecías. Lo prometió, lo decretó y se cumplió. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo hablando de ello y diciendo, de mí se había profetizado en la ley de Moisés, es decir, en los primeros 5 libros. Nosotros ya hablamos de Génesis capítulo 3:15 y 3:21. Vimos el Evangelio ahí, desde Génesis capítulo 3. Y no solo vimos el Evangelio, vimos cómo iba a ser, o cuál iba a ser la forma que Dios iba a usar para redimirnos a nosotros. Y tenemos todo el plan redentor, todo el camino del redentor y toda la tipología, el peso de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en todas las Escrituras. Bueno, tenemos el Salmo 98 con la genial relación que tiene segunda de Samuel en el capítulo 7, verso 14. Escuchen esto: un plan redentor eterno donde todo se iba a cumplir a la perfección, donde todo iba a quedar perfecto, en el momento perfecto, cuando Dios lo determinara. Se cita en un salmo, pero bajo una circunstancia específica, de un decreto específico, en una persona, en un momento, en una circunstancia, y después queda plasmado para un poema cantado, una poesía cantada para alabar a Dios, como es el Salmo 89. Pero que ese Salmo 89 también apuntaba a Cristo, como lo apuntaba segunda de Samuel capítulo 7. Tenemos el peso de las Escrituras. Salmo 132. Donde se determina, se visualiza y se ofrece lo que la misma Escritura decía que se tenía que cumplir, en el momento indicado que se tenía que cumplir. Por eso, si nosotros vamos a Hechos, quiero que me acompañen a Hechos. Únicamente vamos a leer unos versos del capítulo 2. Únicamente el versículo 30 para no demorar mucho. Dice, versículo 29, varones hermanos nuestros, permítanme decirles claramente respecto al patriarca David. Estamos hablando de David como una de las personas que los mismos salmos citan que fue el mayor compositor, uno de los que contribuye por soberana voluntad de Dios para lo que nosotros conocemos como el pacto davídico, claro está, por su nombre, y que es citado en el Nuevo Testamento. Varones hermanos nuestros, permítanme decirles claramente respecto al patriarca David, que murió y también fue sepultado, y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. Porque él era ¿qué? Era profeta.
Él era profeta. El rey David era profeta y sabía que con juramentos Dios le había jurado: del fruto de tus entrañas haré sentar a uno sobre tu trono. Bueno, eso lo podemos ver en el Salmo 89, repito, versículo 27, versículo 20, Salmo 132, versículo 17. ¿Sí? Estamos hablando de cómo entendía la iglesia primitiva, de cómo entendía la iglesia que acababa de ser redimida el libro de los Salmos. El peso que tenía para el pueblo evangelizado el libro de los Salmos. No es un texto únicamente, no es un texto únicamente, no es un pasaje únicamente el que habla de lo que estamos nosotros hablando ahorita. No es únicamente una porción de la Escritura. Estamos hablando que los salmos están saturados de Cristo, de lo que iba a suceder con el Cristo. Y que no solamente están saturados de lo que iba a suceder con el Cristo, sino que son inspirados bajo una circunstancia específica. Y que claro está, en su tiempo alguno de ellos tenía un cumplimiento específico en esa circunstancia específica, pero al final de cuentas apuntaba ¿a quién? Al Cristo, al Redentor. Y nuestro Señor Jesucristo les tenía que enseñar a la iglesia primitiva, a los apóstoles, les tenía que enseñar y decirles lo que estaba escrito de Él en el libro de los Salmos. Y ya cuando los apóstoles fueron enseñados, instruidos, y Dios les abre el entendimiento porque nuestra mente está cerrada. Dios es el que nos abre el entendimiento con respecto a las Escrituras. Por eso nunca nos podemos jactar de saber más o burlarnos de alguien que sabe menos. Es Dios, providencialmente. Sí tenemos que refutar y acusar aquellas falsas enseñanzas, porque la Escritura nos dice que las tenemos que reprender. Pero es Dios quien les abre el entendimiento a los apóstoles, y los apóstoles dicen: ya entendimos. ¿Cómo sabemos que ya entendieron? Porque después predicaron a Cristo con el libro de los Salmos, después predicaron a Cristo con el Antiguo Testamento. Recibieron una clase de hermenéutica, si ustedes lo quieren ver de esa forma. Aún no entendían cómo estaba la situación en el camino de Emaús, iban turbados, iban acongojados, tristes. Pero ¿qué tal cuando se les empieza a enseñar que era necesario que pasara todo esto? Y me imagino nuestro Señor Jesucristo yendo al Salmo 22 y enseñándole: miren, estaba escrito, aquí estaba. Yendo al Salmo, al Salmo 2. Miren, aquí estaba. Aquí estaba lo que se hablaba de mí, que era necesario que pasaran estas cosas. Era necesario que esto sucediese conmigo. Y va al Salmo 89 y habla de David como profeta, el apóstol Pedro, en Hechos 4. Profetizó a Cristo en una poesía cantada, la cual Dios lo usó para componer en un momento de aflicción de él. Porque eso de ser perseguido por tu hijo Absalón, o eso de ser confrontado con el profeta Natán por haber cometido tal atrocidad,
Lo usó Dios en un momento de aflicción para componer eso. Y sí, claro, en primera instancia nosotros podemos ver que en nuestros momentos de aflicciones, como todos nosotros tenemos, y recurrimos a un salmo y tenemos ese deseo quizás de pensar que ese salmo se apropia de nuestra emoción, ese momento particular por el cual estamos pasando, y queremos tener aquella sensación de querernos apropiar de esa circunstancia, porque ciertamente fue una circunstancia para aquellos momentos. Pero cuando profundizamos más, nos tenemos que remontar al Nuevo Testamento y tenemos que ver el principio con el cual se rige la interpretación del libro de los Salmos. Y no solo del libro de los Salmos, de todo el Antiguo Testamento, que habla de Cristo, Cristo en todas las Escrituras. Bueno, ¿por qué tenemos que, como iglesia, regresar? Y digo regresar al libro de los Salmos, no porque nosotros nunca lo hayamos hecho, gracias a Dios y por voluntad soberana de Dios, desde que Dios nos ha permitido predicar el Evangelio y enseñar su santa palabra, desde que esta iglesia se fundó, tenemos la bendición de cantar salmos, tenemos la bendición de entonar himnos. Pero ¿por qué estoy refiriéndome a nosotros como iglesia del siglo XXI? ¿Por qué la iglesia tiene que regresar a los salmos, a cantarlos, a entenderlos, a recitarlos, a meditar en ellos? Por el peso mismo que tiene, por el peso mismo con el cual usó la iglesia primitiva. Repito, no es únicamente un poema, a pesar de estar escritos de la forma tan melodiosa y armoniosa, que nos llena y satisface nuestro corazón y alma, y nos regocijamos en aquella bendita palabra, y nos llena y nos alimenta y nos satura. Y no solamente es una canción, y no únicamente lo podemos ver como algo específico, en aquel momento específico, donde los sentimientos del autor florecieron y Dios de una forma soberana los usó, sino que apuntaba a nuestro Rey y Salvador. ¿Por qué cantar salmos? Porque en los salmos se encuentra Cristo. ¿Por qué cantar salmos? Porque son de inspiración divina y fueron creados para ello. ¿Por qué cantar salmos? Y no inventar nuevas técnicas o métodos para que las personas se entretengan, porque para eso no nos llamó Dios. El fin principal del hombre en esta tierra es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No hay otro. Pues vamos a glorificar a Dios y vamos a exaltar a Dios como Él ya lo ha determinado, como Él ya lo ha enseñado en su santa palabra. Y regocijémonos porque Dios nos da el privilegio de hacerlo, porque Dios es el que nos ha abierto el entendimiento para gozarnos de Él, para gozar de Él, de su presencia, de su gracia, de su verdad, de su gloria. ¿Por qué cantar salmos? Porque son inspirados divinamente. ¿Por qué no lo diluyo y hago una canción que haga referencia a eso? Porque tiene más peso bíblico lo que nuestro mismo Dios de una forma soberana dejó plantado. ¿Por qué no mejor nos regocijamos en esos escritos inspirados y alabamos a Dios con lo que Dios ha determinado en su santa palabra? ¿Por qué no los entendemos y entendemos el peso de sus escrituras? Y alabamos a aquel que está escondido en esos salmos.
Y cada que veamos y cada que abramos los salmos, vamos a encontrar un camino directo a la cruz del Calvario. Y nos vamos a regocijar en ello. Y nos vamos a gozar en nuestro glorioso Salvador.